de los cielos, en esta mañana queremos reflexionar en lo que fue tu sacrificio por salvar a cada ser humano de este planeta. Tu sacrificio infinito que no podemos entender a través del estudio de todas las eternidades. Ayúdanos a entender un poco esta mañana y que de ese poco pueda ayudarnos a seguir hacia adelante en nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy, el tema que vamos a reflexionar se titula Getsemaní y Gólgota. Getsemaní y Gólgota son dos lugares fundamentales en lo que fue la historia de Cristo aquí en la tierra. En lo que fue, lo que tuvo que ver el plan de salvación contigo y conmigo. El Espíritu de Profecía nos recomienda que deberíamos dedicar al menos una hora de reflexión. Y dice, cada día, una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Y especialmente deberíamos dedicarla a los últimos momentos que Él pasó aquí en la tierra, lo que es el Getsemaní, el Calvario, la resurrección y también toda su vida. Yo creo que la vida del cristiano fuera algo diferente si uno tomara una hora diaria, hubieran cambios. Pero en esta semana que llaman Semana Santa, en la cual se analiza y se piensa en lo que fue lo que Cristo pasó, vamos a tomar media hora para analizar algunos eventos de la vida de Cristo, lo que fue el Getsemaní y el Gólgota. Algunos dicen el Calvario. ¿Saben que la palabra Calvario no está en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento? ¿Dónde viene la palabra Calvario? ¿Sabe alguien? La palabra Calvario, que cuando la gente habla de decir que cuando uno habla de Calvario, uno lo que llega a la mente es sufrimientos. Ay, estoy viviendo un Calvario. Eso es sufrimientos. La palabra Calvario, en realidad, viene de una palabra latina. Cuando se tradujo la Biblia al latín, ahí fue que se puso la palabra Calvario, donde decía, en el Nuevo Testamento nosotros dice calavera. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Entonces, esa palabra calavera, entonces en el latín, la Biblia latina es Calvario. Y de ahí entonces nosotros venimos con la palabra Calvario aquí en el español. Pero en hebreo, el nombre que tiene ese monte es Gólgota. Hemos oído algunas canciones, ¿verdad?, sobre Gólgota, muy bonitas. Satanás se ha presentado o se va a presentar en persona 3 veces en el gran conflicto. Ustedes saben que Satanás dirige el gran conflicto como un general en el cual él manda a sus ángeles. Y uno está encargado de esto y otro de aquello. Él es como el centro de mando y de supervisión. Por eso cuando él va a donde Job, le pregunta dónde tú vienes, de rodear la tierra y andar por ella. Él es como el supervisor. Pero hay 3 eventos en la tierra en los cuales Satanás no participó como supervisor, sino que él fue en persona a realizar la función que había que hacerse. La número uno fue cuando Adán y Eva. El Señor hizo todo un plan, lo organizó y le dijo a los ángeles que ninguno tenía la capacidad, que Él era el encargado de esa función y que por más inteligente que fueran nosotros, Él era quien lo iba a hacer. Y Él fue en persona. La segunda ocasión en la cual Él fue en persona fue Jesús en el desierto. Eso no se lo delegó a ningún ángel de los de Él,
sino que Él fue en persona a realizar esas 3 tentaciones. Otro momento que Él iba a ir en persona era en Getsemaní y en el Calvario, porque lo que iba a pasar en Getsemaní y en el Calvario iba a ser decisivo para la historia humana y para la historia de Él. Ustedes saben que en Getsemaní no solamente estaba en juego, en Getsemaní y en el Calvario había 3 cosas en juego. Estaba en juego el destino del ser humano, estaba en juego el destino de Jesús y estaba en juego el destino de Satanás. Getsemaní, muchas veces solamente miramos a la cruz, pero lo que pasó en Getsemaní, señores, fue fundamental para lo que iba a pasar en la cruz. Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Dice el deseado de todas las gentes, no solo Jesús se desterró de las cortes celestiales, sino que por nosotros corrió el riesgo de fracasar y de perderse eternamente. ¿Usted sabe lo que es una persona en la Trinidad perderse eternamente? Ellos son 3 que nunca se han separado. Y hay una relación de amor entre los 3, de unidad, y es una relación perfecta. Cuando Cristo decide que va a venir a morir por la humanidad, dice que Él corría el riesgo de fracasar y de perderse eternamente. En caso de que Cristo se perdiera eternamente, señores, quedaba perdida la humanidad eternamente y Satanás quedaba como posesor de este mundo, de Cristo, y eso es algo que ni nos podemos imaginar. Por eso dice que el costo de nuestra redención solamente lo vamos a entender cuando estemos delante del trono y comiencen a explicarnos todas esas cosas. Cuando se supo que el hombre había pecado, Cristo dice, lo voy a leer como dice el Espíritu de Profecía. Dice, luego lo vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía el Padre. Eso es Cristo. El hombre pecó, Cristo se acerca a la deslumbradora luz que envuelve el Padre. Y dice, el ángel que me acompañaba me dijo, está en íntimo coloquio con su Padre. Una conversación íntima con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. ¿Usted sabe lo que es tener ansiedad? Es que usted no sabe lo que trae el futuro. El hombre pecó, está el Padre y el Hijo en conversación. ¿Qué es lo que se va a hacer con el hombre? ¿Qué es lo que va a seguir en lo adelante? Y sigue diciendo, 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba el Padre. Es como que Jesús entraba, comenzaban a conversar y no llegaban a una conclusión. Jesús salía, volvía a entrar y seguían conversando, pero aún no se llegaba a la conclusión. Volvió a entrar por 3ª vez. Ahora, cuando Él salió, dice, la 3ª vez salió de junto al Padre y fue posible ver su persona. Su semblante era tranquilo, exento de perplejidad y duda, y resplandecía de amor y benevolencia inefables. Ya estaba resuelto el problema. Él iba a venir a morir por el ser humano. Los ángeles dicen que se ofrecieron, que tú no, y todos los ángeles, pero Él dijo, solamente el sacrificio de violar la ley divina puede ser satisfecho por un ser divino que la puso. Porque era tan grande la ofensa que solamente podía o se eliminaba la ley
o moría el mismo ser divino y recibía el castigo del pecado sobre él. Entonces se decidió lo que sería la encarnación de Cristo, que los teólogos la conocen como la kenosis de Cristo. ¿Qué es la kenosis? Kenosis es vaciar algo. Es algo que está lleno, usted coge un envase lleno de agua y lo vacía. La historia de Cristo la podemos definir en tres aspectos: A, B y C. A, Filipenses 2:6. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que debía aferrarse. Cristo, ser divino, existiendo toda la eternidad al junto de su Padre, Él decidió no aferrarse a eso, sino que hizo algo. B, Filipenses 2:7 y 8. Se despojó a sí mismo. La palabra despojó es se vació. ¿Cómo Cristo se vació? Cuando Él se hizo humano y se despojó de la omnipotencia, la omnipresencia y todo lo que es la divinidad. Cristo no dejó de ser Dios, pero sí decidió no usar nada de lo que pertenecía a la divinidad mientras Él estuviera siendo el garante del hombre y mientras estuviese lo que era dándose la salvación por el hombre. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La C, que es la tercera etapa de la existencia de Cristo, es Filipenses 2:9 y 10. Por eso, por lo que hizo, Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cómo fue el estado emocional de Cristo cuando entró a Getsemaní? Cristo vivió una vida en la cual Él siempre tenía pendiente que en un momento iba a pasar por lo que era Getsemaní. En una ocasión, Lucas 12:50, Él dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Usted sabe que usted debe nacer en la tierra y usted sabe que usted tiene que ser bautizado de un bautismo. ¿Cuál bautismo era ese? Lo que Él iba a pasar en Getsemaní y en el Calvario, en su muerte. Él tenía que, como decir, yo tengo que pasar por una prueba y cómo me angustio hasta que llegue. Cristo vivía la angustia de ese momento que iba a llegar. Pero ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que tenía ese momento que hacía que Cristo viviera con esa angustia? ¿Qué pasó en Getsemaní? ¿Y qué pasó en el Calvario? Vamos a ver algo de lo que dice el Espíritu Profecía, de lo que pasó en Getsemaní. Dice que al acercarse a Getsemaní, Jesús se fue sumiendo en un extraño silencio. Ellos participaron de la cena y van camino a Getsemaní. Jesús, que es una persona que conversa, de repente cae en un extraño silencio. Jesús con frecuencia había visitado Getsemaní para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esta noche de su última agonía. Dice que ahora Jesús entendía que Él le parecía estar siendo excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Lo que pasa es que Jesús nunca se había separado de su Padre. Toda una eternidad, señores, nosotros no sabemos lo largo que es la eternidad hacia atrás. Y en todo lo largo de la eternidad hacia atrás, Cristo, el Padre y el Espíritu Santo habían sido uno sin separarse. Pero en este momento, Él siente que la presencia sostenedora de Dios se está apartando.
Ahora Jesús se contaba con los transgresores y debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída. Jesús dice que tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar. Oigan lo que dice, que está tentado a temer que quedaría privado para siempre del amor de su Padre. Sentimiento tan terrible en el cual él siente que la ira de Dios es tan grande contra la transgresión que él exclama: mi alma está muy triste hasta la muerte. Señores, yo no he tenido experiencias tan tristes así. No sé quién lo ha tenido. Mayormente esas experiencias se tienen cuando se pierde ser querido a veces. Que esa tristeza embarga a las personas. No es que yo no he perdido seres queridos, pero no he pasado por esa tristeza. Esa tristeza donde tú sientes que un pedazo de ti se te está yendo. Y su alma estaba triste hasta la muerte. Al acercarse al huerto, dice que los discípulos notaron un cambio de ánimo. Su maestro nunca lo han visto completamente triste y callado. Oigan cómo estaba el estado emocional. Ustedes saben que la muerte, el cerebro trabaja con el cuerpo. Lo que pasa en el cerebro se refleja en el cuerpo. Y oigan lo que pasaba con Jesús. Mientras avanzaba, esa extraña tristeza se iba ahondando. Su cuerpo se tambaleaba como si estuviese por caer. Camión. Cada paso, dice, le costaba un... Es terrible, Señor, lo que estaba pasando eso en ese momento. Cada paso le costaba un penoso esfuerzo. Dice, dejaba oír gemidos, como si le agobiase una terrible carga. 2 veces lo sostuvieron sus compañeros, pues sin ellos habría caído al suelo. Era grande la angustia que pasaba a Cristo en ese momento. Dice que él dejó 9 de sus discípulos atrás y se llevó a 3 de ellos. Y oigan para qué se lo llevó con él. Les rogó que oraran por ellos y que oraran por él. Ahora en la gran lucha, Cristo deseaba su presencia inmediata. Deseaba que ellos pasasen la noche con él en oración. Sin embargo, dice que no podía soportar que ellos vieran lo que él estaba pasando. Por eso se fue lejos de la presencia de ellos. No tan lejos, pero que ellos no pudieran ver lo que estaba pasando. Sentía que el pecado le estaba separando de su Padre. La cima era tan ancha, tan negra y tan profunda que su espíritu se estremecía ante ella. Sin embargo, no podía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Dice que mientras estaba allí, él anhelaba tener un intercesor para sí. Cuando él fue donde los discípulos, quería encontrarlos orando, y por eso le digo, wow, ni siquiera una hora han podido orar. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, porque lo que él veía eran las consecuencias. Quedaré separado del Padre. Cuando todos los pecados de la humanidad estén sobre mí, que yo tenga todo el sucio, toda esa maldad, quedaré yo separado del Padre. Embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separado de Dios. Satanás le decía:
que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Señores, no sé, tener un ser querido, todos tenemos seres queridos, separarse eternamente de un ser querido es fuerte. Y nosotros lo decimos como seres humanos, la divinidad es algo más fuerte todavía. Satanás le decía que él quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. Tú vas a ser mi aliado, tú te vas a quedar conmigo, tú vas a ser aquí parte de este reino. Y lo peor que Satanás le decía, oigan, le decía, ¿y qué se va a ganar por este sacrificio? Cuán irremisible parecía la culpabilidad y la ingratitud de los hombres. Satanás le habló mucho de la ingratitud de los hombres. Le comenzó a hablar de, mira, este discípulo que te va a negar, este que te va a traicionar. Y comenzó Satanás a hablar de la ingratitud del ser humano. Señores, entonces Jesús analizaba la ingratitud humana. ¿Vale la pena hacer este sacrificio? Pasar por esta oscuridad que yo no sé si quedaré separado con el Padre para siempre. Por estos seres tan ingratos, somos ingratos de nuevo los seres humanos. En su agonía, dice el Espíritu de Profecía, se aferra al suelo frío. Está como abrazando la tierra. Para evitar ser alejado más de Dios. Sin embargo, en su oración, él le dice, Padre mío, si es posible, pásame este vaso. ¡Quítate! Pero añade, no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Usted sabía que en Getsemaní lo oró 3 veces? ¿Cuántas veces entró él en el cielo delante de la presencia de Dios? 3 veces. En Getsemaní, 3 veces. Y la tercera vez que él oró, señores, ahí terminó todo. Ya. Como él salió decidido allá en lo que fue la reunión celestial, la tercera vez, así también la tercera vez que él tuvo esa oración, ya salió decidido. Dice, había llegado el momento pavoroso, el momento que debía decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Señores, nos vimos feo en ese momento. Cristo aún podía negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde. Podía jugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Podía decir, recibe el transgresor la penalidad de su pecado y volver a su Padre. Qué fácil era resolverlo. 3 veces repitió esta angustiosa oración. 3 veces rehuyó su humanidad el último culminante sacrificio. Pero ahora, después de la tercera oración, surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Ve que los transgresores de la ley van a quedar abandonados a sí mismos, tendrán que perecer. Ve la impotencia del hombre, ve el poder del pecado, ve los ayes y los lamentos de un mundo condenado. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. Salvará al hombre, sea cual fuera el costo. Acepta su bautismo de sangre, a fin de que por él los millones puedan obtener vida eterna. Luego viene un ángel para fortalecerlo. Y dice que el ángel aseguró que su padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. La agonía de Cristo no cesó.
pero le abandonaron su depresión y desaliento. Señores, a veces usted ha caído en depresión y desaliento. Cristo pasó por eso y la pasó como nunca nadie la ha pasado. La tormenta no se había apaciguado, pero el que era objeto fue fortalecido para fortalecer su furia. Salió de la prueba sereno y henchido de calma. Señor, Cristo venció en Getsemaní antes de llegar a la cruz. Una paz celestial se veía en su rostro manchado de sangre. Había soportado lo que ningún ser humano había podido soportar, porque había gustado los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. Eso pasó Jesús en ese año. De ahí en adelante se lo llevaron, ¿verdad? Comenzaron los ultrajes, los insultos y todas esas cosas. Dice el Espíritu Profecía que de Getsemaní a la cruz, la prueba más difícil de Jesús fue esta. Dice, en las manos Jesús de seres a quienes él había creado y en favor de los cuales estaba haciendo un sacrificio infinito, recibió toda indignidad y sufrió en proporción a la perfección de su santidad y su odio al pecado. El ser interrogado por hombres que obraban como demonios le era un continuo sacrificio. Oigan, cuando él era interrogado por esos hombres que obraban como demonios, le era un continuo sacrificio el Cristo contenerse. Dice allí, el estar rodeado por seres humanos bajo el dominio de Satanás le repugnaba. ¿Sabe lo que algo le repugna? Es como cuando le da náusea, que vomitar. Y sabía Jesús que en un momento, con un fulgor de su poder divino, podía prostrar en el polvo a sus crueles atormentadores. Esto le hacía tanto más difícil soportar la prueba. Señor, usted es el Todopoderoso, y siendo por unos seres pecadores, allí poseído por el diablo, golpeándolo. Y usted sabe que usted no va a tener que hacer así, y se acabó esto. Pero él decidió seguir hacia adelante. En la cruz, Cristo pasó varias cosas. En la cruz hubieron muchos sentimientos. Un sentimiento de ellos fue perdón y misericordia. ¿Cuándo? Cuando lo estaban crucificando. Y Cristo dijo, perdónalos, que no saben lo que hacen. En ese momento él pudo ver cómo el ser humano actuaría, actuando de una manera sin saber lo que hace. No solamente sin saber lo que hace, sino sin saber lo que le va a ocasionar lo que está haciendo. ¿Hacia dónde se dirigen los pasos? Nosotros muchas veces en nuestro actuar, a veces no pensamos hacia dónde nos están dirigiendo nuestros pasos. Otra cosa que Jesús tuvo otro sentimiento en la cruz, hubo un momento que Jesús tuvo felicidad, señores. En la cruz, hubo un momento. ¿En qué momento? Te voy a decir cuándo. Durante su agonía sobre la cruz, llegó a Jesús un rayo de consuelo. Fue la petición del ladrón arrepentido. Cuánto agradecimiento sintió entonces el Salvador por la expresión de fe y amor que oyó del ladrón moribundo. Ese fue el mayor consuelo, el mayor abrazo, la mejor caricia, el mejor te quiere, porque todo estaba oscuro, señores. Él no podía ver al Padre, pero vino y le dijo, cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y oigan lo que dice, sigue diciendo, mientras los dirigentes judíos le negaban, y hasta sus propios discípulos dudaban de su divinidad en ese momento, el pobre ladrón, ante el umbral de la eternidad, llamó a Jesús Señor.
Muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizaba milagros y después que hubo resucitado de la tumba. Pero mientras pendía moribundo de la cruz, nadie le reconoció sino el ladrón arrepentido que se salvó en la 10ª hora. Ese fue un momento de felicidad. También hubo un momento de amor por los problemas de los demás. Allí, mientras él estuvo en la cruz, en un momento vio a su madre. Recordó que su madre era una viuda, que él era hijo único de su madre, y quiso dejar a su madre en los brazos de alguien que la atendiera. Y por eso le dijo a Juan, que estaba sosteniendo a su madre: madre, ahí tu hijo; hijo, he ahí tu madre. Le dejó la responsabilidad de su madre a Juan, y desde ese día Juan la recibió en su casa. Allí, mientras él estaba sufriendo, se estaba preocupando por su madre, por sus seres queridos. Si Satanás con los ángeles suyos estaba en forma humana, presentes, cooperaron con los sacerdotes y príncipes, diciéndole: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Sin embargo, si él no bajó de esa cruz, era por amor a ti y por amor a mí. El Señor de gloria también pasó en la cruz. Aunque él había decidido morir por la humanidad, aunque él estaba seguro de lo que él iba a hacer, aunque el ángel le había dado esa seguridad, aún así él miraba lo malo que es el pecado, cómo Dios considera el pecado, que él iba a tener todo el pecado de todo el mundo encima. Y señores, oigan lo que dice los sagrados escritos. El Señor de gloria, muriendo en rescate por la familia humana, al entregar su preciosa vida, Cristo no fue sostenido por un gozo triunfante. ¿Verdad que él estaba muriendo en la cruz y decía: quítate todo destruyendo, Satanás, estoy gozoso, estoy alegre, qué bueno? No. Oigan lo que dice: todo era lobreguez opresiva. Es oscuridad opresiva. No era el temor de la muerte lo que le agobiaba. Incluso dice que ni siquiera sentía el dolor físico. Lo sentía, pero eso, o sea, el dolor mental era tan fuerte que él no estaba, el dolor físico era muy mínimo. No era el dolor ni la ignominia o la vergüenza de la cruz lo que le causaba agonía que no se puede describir en palabras, sino que la culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumaba su corazón. Señores, los pecados de toda la humanidad en un solo ser, delante de un Dios santo que aborrece el pecado, eso era terrible. Ante ese momento toda la humanidad quedaba limpia y él quedaba con cada pecado, cada cosa mala que se iba a realizar en la humanidad, que al Padre le ofendía o que a Dios le ofendía. Todo eso, cada violación, cada maltrato, todo era encima de él. Él era el único culpable en ese momento de todo lo malo que ha hecho en la humanidad. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su hijo. En esos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Por más que busca la presencia del Padre, que ha tenido durante toda la eternidad, en ese momento no puede ver al Padre. Toda la eternidad viendo el rostro del Padre, al lado del Padre, pero en ese momento que tiene el pecado de todo el mundo, no puede ver el rostro del Padre, señores. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia,
atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Por eso fue que 3 veces entró delante de la presencia de Dios, porque era, ¿qué va a pasar con nosotros en ese momento? Con nosotros 3. Por eso fue que en Getsemaní 3 veces oró y rehuía. Ahí en ese momento ya él era el ganante. En ese momento ya tenía el pecado de todo el mundo sobre él. Ahí en ese momento se separó el Padre del Hijo. En ese momento. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. Él no sabía qué iba a pasar con él y su Padre de ahí en adelante. La esperanza, oigan esto, la esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio. Quítate del medio. Señores, él era el único sucio en ese momento. El único sucio en representación de la humanidad. Y Dios el único limpio que aborrecía el pecado. Estaban los dos allí separados por la cima del pecado. Cristo no sabía qué iba a pasar ahora. No había esperanza más allá del sepulcro. Y dice él, temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Cristo no murió por el dolor físico, murió por el quebrantamiento del corazón. Sin embargo, aunque no veía salida más hacia allá de la tumba, digo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es como, no veo salida, pero Padre, confío en ti. Padre, que no espero quedar excluido de tu presencia. Es como, no quiero que nos volvamos a ver, que volvamos a ser uno. Aunque ahora estamos divididos, pero puso su confianza en Dios. Todo eso pasó Cristo por nosotros en la cruz. Tú y yo somos los 2 ladrones que estamos al lado de la cruz de Cristo. Tú y yo somos los 2. Yo no sé si tú eres de la derecha o de la izquierda. La tradición dice que uno se llamaba Dimas y otro Gestas. La tradición, no sé quién sabe lo que es la tradición. Dimas y otro Gestas. No sé cuál es el bueno ahora mismo. Tú en este momento eres Dimas y eres Gestas. Entonces, ¿qué tú harás? Podemos hacer 2 cosas. Podemos seguir pisoteando la sangre, como dice Hebreos 10:25. Vamos a leer esta cita. Estamos terminando. Hebreos 10, versículo 20. Dice Hebreos 10:26 adelante. Ahí está hablando de la persona que aún después de conocer el sacrificio que Cristo hizo, decide vivir su vida en pecado. Si pecamos voluntariamente, Hebreos 10:26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios? Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hará, lo que hace uno de los que está al lado de la cruz. Pisotea al Hijo de Dios. Dice,
tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofende al Espíritu de gracia. Siéntate bien. Esas tres cosas hacemos cuando decidimos apartarnos de Cristo y de su sacrificio, y gratos nos volvemos. Voy a dar compa. ¿Cuáles de esas dos personas seremos? ¿Seremos aquellos que fuimos ingratos o seremos como aquel que fue el único que trajo felicidad a Jesús? Siéntate bien. Y traer esa Siéntate cruz? bien. La decisión está en ti. Siéntate bien. Casi nunca cantamos antes de irnos. Yo quiero que hoy cantemos el himno Jamás podrá separarnos de Cristo nuestro Redentor. Tenemos tiempo, son las 12 puntos, no tenemos que cantar. Meditemos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros y que ese sacrificio nos ayude a valorar más lo que Cristo hizo, a entender cuál horrendo es el pecado para Dios y a pedirle fuerzas a Él para que nos ayude a abandonar el pecado.